es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Estamos en nuestro tercer día de ayuno, ¿sí? Nuestro tercer día de ayuno, empezamos el jueves, cuarto día de ayuno, ya estamos en el cuarto día de ayuno, de los 10 días. Todos los que están conectados con el ayuno, Dios los bendiga, gracias por la retroalimentación, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo, y siempre lo decimos en Tierra Nueva. Yo les planteo el ayuno bíblico habla de la abstención de alimentos, ¿sí? Pero en nuestro tiempo, no solo los alimentos de una u otra manera nos contaminan. Hay hábitos, hay costumbres, hay prácticas que debemos ayunar. Siempre también hago el paréntesis, no ayunamos pecado. El pecado lo dejamos. Ayunamos para dejar de pecar, pero no ayunamos el pecado. ¿Listo? Entonces, firmes con el ayuno, pero recuerden que así hay una generalidad, cada uno tiene una particularidad y usted tiene que adaptarla de acuerdo a su condición física, a su condición también a veces económica, porque a veces la comida saludable es un poco costosa. Pero bueno, a punta de lechuga, tomate, zanahoria, habichuela, remolacha, todo, vamos bien. Bueno, pero vamos muy bien, ¿listo? Entonces ahora sí, como a lo que vinimos, creo que me faltó algo más. Ah, sí, en esta conexión de este ayuno, quiero invitarlos, ahí vieron la publicidad, y queremos unirnos con todas las iglesias de Colombia porque el cuerpo de Cristo es uno solo, ¿sí? Es uno solo. Aquí no hay religión, no hay división. Tenemos que tener unidad en esa variedad. Y creo que hay una columna vertebral que nos une con todos nuestros hermanos en Cristo. Podemos tener diferencias de forma, de si tenemos una ropa, tenemos la otra, eso es forma. Pero el fondo no cambia, la oración no cambia. De hecho, venimos hablando en nuestra iglesia desde hace 3 o 4 prédicas acerca de este tema, y mi esposa hace 8 días nos predicaba acerca de buscar ese rostro. Pues bien, en medio de este ayuno tenemos varias actividades. Entonces, más tarde, creo que la vigilia es más tarde, nos vamos a unir a esa vigilia y vamos a orar desde casa, compartir desde casa con otras personas que están conectadas a nivel nacional. Y creo que nuestro país necesita de la oración. Ahora vamos a profundizar el tema. Y en la semana tenemos otras actividades. El viernes, este jueves, por ejemplo, quiero hacer énfasis en que tenemos devocional y por la noche tenemos real. El martes tenemos oración. Es decir, usted puede ayunar de cualquier manera, pero en lo que sí tenemos que estar en unidad es que tenemos que orar, que tenemos que ayunar orando con la palabra y evidentemente en esta convocatoria congregacional juntos. Amén. Bueno. Ahora sí a lo que vinimos. Bueno, en el capítulo anterior tuvimos una invitada muy especial que fue mi hermosa esposa y nos llevó en este proceso de vivir nuestra misión. Recuerde que esta serie se llama Vive tu misión. Si usted se ha perdido las anteriores, puede consultarlas ahí. Si quiere estudiarlas, puede buscarlas ahí en nuestras redes sociales. Pero además, hemos venido hablando de que estamos trabajando ya la primer área de nuestra misión para tener un carácter conforme al de Cristo, y es el área espiritual. Y hemos venido hablando acerca de la oración que tiene 3 tópicos que hemos tocado en esta serie. Ya hemos tocado varias veces este tema de oración en la iglesia y usted puede ir a consultarlos. Hay una serie especial que se llama El Origen, usted la encuentra en SoundCloud de la iglesia, y esa prédica le va a ayudar a encontrar muchos detalles acerca de la oración básicos que usted puede conocer. Pero acá estamos profundizando un poco más. Entonces llegamos a un resumen de eso anterior que decía que la oración se podría resumir en tres tipos de oración. La primera oración, que es la oración hacia arriba, ¿sí o no? A los que tengo aquí pueden hacer hacia arriba, ¿cierto? Miren al cielo. Los de aquí tienen vista al cielo full. Sol perfecto, traigan bronceador. Porque estamos guardando el distanciamiento. Entonces, la primera oración, ¿cómo es? Hacia arriba. Es a Dios. Es alabanza, es acción de gracias, es reconocer el nombre de Dios que es sobre todo nombre. La segunda oración de la que ya hablamos es ¿hacia dónde? Hacia adentro. Hágase usted ahí así es. Esa es a mí. Sí, esa es a mí. Esa es hacia mí. Es la oración íntima, es la oración de autoexamen, de confesión, de llevar mi pecado al altar, de llevar mis emociones volátiles que hoy andan corriendo por ahí alborotadas. ¿Listo? Pero hoy vamos a hablar de la última etapa de la oración, ¿sí? Que es un poco la oración hacia afuera. Ya es la oración que te involucra a ti.
¿sí? Si vive uno con su esposa, puede, el otro no, porque tienen que guardar la distancia, ¿sí? Entonces, hágale que tiene al lado, esta oración te involucra a ti. La oración hacia afuera, ¿sí? Involucra a las personas que tengo al lado, involucra a quienes están conmigo. Y quiero comenzar esta parte de esta oración hacia afuera con una historia, hace parte de la historia de la humanidad, en Inglaterra, por allá en estos pueblos anglos, donde pasaron muchas batallas. Ustedes ven las películas de vikingos y de todas estas, de todos los celtas y todo esto, a los que nos gusta esa parte de la historia es súper interesante. Y dentro de este punto de la historia, pues se construyó mucho de lo que es esta oración, ¿sí? Y especialmente la Iglesia de Cristo. En estos pueblos había un rey, ¿sí? Un rey que era un rey pagano, ¿sí? No le voy a deletrear el nombre porque ahora casi no puedo ni hablar, el nombre es muy raro. Pero era un rey pagano que había invadido a Gales, ¿sí? Y estaba en este momento en la batalla. Y el pueblo de Gales, que era un pueblo cristiano, ¿sí? Estaba en ese momento defendiendo su pueblo. Resulta que este hombre, este rey, en medio de la batalla se para y mira un poco el ejército. Estaba así como estamos nosotros acá, separados unos de otros. Estaba como disperso. Pero de pronto vio un grupo pequeño que estaba sin armas. O sea, los otros estaban armados, separados, cubriendo el lugar, pero sin armas. Con armas. Este grupo pequeñito que estaba ahí a un lado no tenía armas. Y de pronto este rey lo ve y le llama la atención. Y dice, llama a uno de sus comandantes y le dice, ¿esos quiénes son? Y entonces el comandante le dice, son parte del ejército galés, pero están sin armas. Me dice, sí, son los monjes de Bangor que están clamando y orando para que su ejército gane. Y este hombre pagano vio eso y dijo, los atacan a ellos primero. No me importan los armados, me importan los que no tienen armas pero están orando. Y eso me marcó en el corazón, porque me llevó al tipo de oración hacia afuera. Es que estos hombres no estaban orando por ellos, estaban orando por su pueblo, estaban orando por el ejército de Dios, de ellos que ellos consideraban era de Dios. Y uno se podría preguntar, ay, pero ¿y entonces Dios no respaldaba a los del otro? Yo le voy a decir, estos eran cristianos y estaban orando, estos estaban solo peleando y estaban conquistando algo para sí. Estos estaban conquistando ¿para quién? Para Dios, ¿sí? Y estaban clamando, estaban orando, ¿ya? Después profundizaremos esa discusión de conquista. Este hombre dijo, átenlos primero a ellos, átenlos, porque están orando. Yo le voy a decir, no puede ser. O sea, miles de años atrás, y Dios viene a recordarnos que el enemigo va a venir a atarnos, quiere venir a atarnos. ¿En qué? En la oración, en la oración. ¿Y en qué tipo de oración? En la oración hacia afuera. Porque también veía el monje, ¿sí? Veía la figura del monje y decía, ¿hasta dónde nosotros, estos monjes no fueron los que conocimos? Sino que conocimos unos monjes metidos en meditación profunda adentro, sin hacer nada afuera. Estos monjes habían salido, habían ido a la guerra, a la batalla, habían ido a decirle a su Dios que los respaldara y los acompañara. Y ahí nacen 2, 3 componentes de la oración hacia afuera que son vitales para ordenar cualquier área espiritual, ¿sí? Estamos predicando esto de vivir nuestra misión porque necesitamos que cada área de nuestra vida esté ordenada. Y si el área espiritual no está ordenada, nada, escúcheme bien, nada funcionará. Como decía la alabanza que alabamos ahora, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? ¿Sí? Y Jehová es el nombre de Dios, no se estrese con el tema. Nosotros sabemos que es Señor, que es Dios. Hemos leído la traducción, pero también está dentro de esos nombres ese Jehová, Rey de los ejércitos, como dice la versión amada de la Reina Valera. Ese yo, ¿a dónde iré sin él? Y entonces en esta oración de súplica, ahora sí, vamos al verso clave de hoy, Salmo 61, ahí atrás de donde leímos ahora, Salmo 61, 1, 2. Hay varias características, pero primero quiero leerle este pasaje. Los salmos, ¿sí? Los salmos siempre han estado asociados a la música, al canto, pero
Los salmos también están asociados al alma de hombres de Dios. David, todos aquellos que están ahí representados en esos salmos, tienen la exposición del alma. Y yo aquí quiero darle tranquilidad y sanidad a muchos que sé que están batallando con una frase que les hemos dicho, y es que vivimos por principios y no por emociones. Y yo sé que algunos de ustedes pueden haber dicho, bueno, pastor, ¿y qué hago con ellas? Pues usted va a hacer, a través de los salmos, va a saber qué hacer con ellas. Si usted quiere saber cómo pensar, cómo sentir, cómo orar, cómo suplicar, vaya a un salmo. Y usted va a entender cómo el salmista siempre se derrama. En confesión, en arrepentimiento, en alegría, en gozo. Los salmos son la expresión bíblica de todas nuestras emociones bajo principios. Usted quiere entender a manejar sus emociones, ¿sí? Por principios y no por emociones, no por sentimentalismo o emocionalismo. Bien, los salmos son una forma. ¿Por qué? Porque los salmos, ¿a quién están cantados? ¿A quién están colocados? Hacia arriba. Los salmos me permiten llegar hacia adentro, pero los salmos me ponen un reto, y es que salga hacia afuera con mi oración. ¿Bien? Salmo 61, versículo 1 al 2. Oh Dios, escucha mi clamor. No, aquí todavía no está, pasa más adelante, pero mira lo que está diciendo el salmista. Oh Señor, escucha mi clamor. ¿Qué es un clamor? Le voy a leer la traducción. Conjunto de voces y gritos proferidos con vehemencia por una multitud. Esto pasa como cuando uno está en una conversación de alto volumen con la esposa, ¿sí o no? ¿Por qué me está alzando la voz? Y yo, no, yo no estoy alzando la voz, estoy hablando con vehemencia, ¿sí? Bueno, hay algunos que se les sube el tonito, ¿no? Pero la vehemencia es distinto. Dice, desde los confines, escucha mi clamor. Conjunto de voces, gritos proferidos con vehemencia por una multitud. Y yo me imaginaba a estos soldados en la batalla, unos peleando con sus armas, defendiéndose, y los otros clamando. Yo diría, ¿qué dirían? ¿Qué clamarían? Y la pregunta es, ¿tú le estás pidiendo, tu oración llega a los pies del Señor para que Él escuche tu clamor? ¿O tú solo estás confundido? ¿Sí? No has ido arriba, no has ido adentro, y estás pensando que lo que hay afuera es el producto de la oración. O sea, si tú todavía crees que la oración es para que el Señor te regale zapatos nuevos, Dios te escucha esa oración, pero no es el fondo. Dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso cuando yo conecto correctamente mi área espiritual en la oración, en las disciplinas espirituales, ¿por qué ayunamos? Incluimos otra disciplina espiritual ahí. ¿Por qué ayunamos? Porque ayunar es clamar. Porque ayunar es decir, no es suficiente con lo que he hecho en mis fuerzas. Quiero menguar a mis fuerzas para que tus fuerzas, Señor, escuchen mi clamor. Y escuchen lo que yo te digo. Y mire lo que dice ahí. Escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco. ¡Wow! Mire, desde donde más en el fondo usted esté, desde donde más en el fondo usted crea que esté. O sea, yo amo la unidad del Espíritu Santo con la alabanza. No importa cómo estés, no importa la situación, desde ahí, desde más dolor, desde más pecado, súplica, clamor. Para eso ayunamos. Por eso la mezcla de las disciplinas espirituales me da que yo salga de la rutina y que yo sepa cuándo debo hacerlo. Por eso en Tierra Nueva, de una u otra manera, nos hemos ido soltando un poco de que siempre se ayune lo mismo, porque el diablo ya sabe cuándo vamos a ayunar. Y todos los otros 3 fines de semana nos molesta, y el otro no. No. El Espíritu Santo tiene que revelarle a su iglesia cuándo hacerlo. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene que revelar de cuándo clamar. Cuándo clamarle a Dios que atiendo a tu oración. Mire el clamor. Escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Les hablé del alma, de las emociones. Mire, yo le voy a decir, usted no es el único que se ha sentido apesadumbrado, confundido, con incertidumbre. De este pastor hacia abajo, creo que todos en estos 4 o 5 meses que ya perdimos la cuenta, hemos tenido batallas. Hemos perdido seres que amamos. Hemos visto planes que teníamos y se desbarataron todos. Ahí donde su corazón desfallece, donde usted ya sabe que no hay más, su Dios está ahí. Y su clamor
y su oración serán escuchadas y atendidas por Él. Llévame a una roca donde esté a salvo. La versión Reina Valera dice, llévame a la roca que es más alta que yo. El salmista, los salmos siempre te recuerdan que hay un Dios por encima de ti. Los salmos siempre te recuerdan, David, Salmo 51, siempre te recuerda que es un pecador, pero que tiene un Dios que es el refugio, que tiene un Dios que es la roca firme, la roca fuerte. Y ahí entonces podemos sacar esos tres elementos básicos acerca de la oración hacia afuera. El primero, para los que toman nota, la súplica y el clamor. Si algo nos deja ver este salmo, es la súplica y el clamor. Y cuando usted va y consulta la palabra clamor, el verbo clamar y todos sus derivados, usted va a encontrar que donde más se menciona el clamar es en los salmos. Porque los salmos se claman con el alma. Por eso dice el salmista, alaba alma mía al Señor. Porque nuestra carne está, nuestro problema para salir en algo nuevo espiritual es el alma. Es la carne, es como aprendí, es como me enseñaron, es que heredé. Y el área espiritual, en oración, en ayuno, en guerra, ¿sí?, en intercesión, va cambiando. Por eso necesitamos súplica y clamor. Santiago 5, versículo 4, para explicarle en otro contexto bíblico qué significa clamar y que usted lo pueda relacionar con hechos actuales. Santiago 5, versículo 4, y tenga una pestañita ahí en Santiago que lo vamos a usar. Dice, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. ¡Wow! Miren, no hay nada de más actualidad y de justicia social que la Biblia y que Dios, porque Dios es justo. Así el hombre no sea justo, así el hombre se esconda detrás de un vestido de oveja. El único que verdaderamente se preocupa por sus hijos y es justo es Dios. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de sus trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. O sea, si a usted no le pagan, no pelee con su jefe. Clame a Dios, que Él escucha su clamor. Escúcheme bien esto. Se me dice, no, pero pastor, ¿cómo así? ¿Esto es una injusticia? Sí, pero son seres humanos que no conocen la palabra de Dios. Y si su jefe conoce la palabra de Dios, dará cuentas de ello. Pero usted clame a su Dios. Ayer escuchaba y leía varias noticias, fue el día saco la hora de noticias semanal, y veía cómo toda esta situación que está pasando financiera con empresas, con esto, pero empecé a ver una luz al final del túnel. Empecé a ver gente diciendo, tengo un trabajo, mis jefes me mantuvieron el trabajo, están haciendo un esfuerzo, yo los bendigo hoy. ¡Wow! También vi otros que dijeron, no lo perdimos, oiga, ustedes que lo tienen, valórenlo. ¡Wow! Son formas diferentes de verlo. De un lado y del otro tenemos que seguir clamando. Y para poder aplicar la súplica y el clamor en la oración hacia afuera, debemos involucrar, como ya lo hablamos, las otras disciplinas. Cuando usted lee, no lo voy a leer acá porque es más largo, el clamor, ¿sí?, cuando usted involucra el ayuno en su clamor, ¿ya?, usted tiene que tener en cuenta lo que el profeta exhorta y advierte en Isaías 58. Porque en este contexto bíblico, él está advirtiendo a un pueblo que está orando de la manera equivocada, que está ayunando de la manera equivocada. ¿Para qué ayunan ustedes?, dice el profeta. Isaías 58, usted lo lee en este ayuno y lo estudia, por favor. Pero lo que está diciendo el Señor ahí es, ¿para qué ayunan ustedes solo hacia adentro si no hacen nada hacia afuera? Porque la súplica y el clamor, si bien nacen de mi alma, de mi vacío, necesitan ir a lo siguiente, necesitan ir afuera, necesitan sacar de eso que Dios me está respondiendo. Por eso necesitamos entender la súplica y el clamor. No hay forma de que nosotros oremos siempre de la misma manera. Respeto profundamente las formas de cada uno, pero creo que la Biblia habla de hombres que se tuvieron que rasgar las vestiduras. Y creo que hay momentos donde usted no está viendo lo que Dios quiere decirle. Y Dios lo único que le está diciendo es que en la súplica y el clamor están las respuestas. Es que cuando usted se agarra a suplicar, a clamar, Dios hace algo especial. Y esto me llamaba mucho la atención porque Dios tiene una particularidad cuando sus hombres claman. Hace algunos días hicimos mención de que
la oración como tal, sola, no tiene poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque como había una película en estos días, veía a una niña orándole a todas las artistas y yo le decía a mi esposa, ese es el mejor ejemplo de una oración que no tiene poder. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Eso es una petición personal. Pero una oración sin Dios no tiene poder. Ahora, la palabra sí dice que la oración es poderosa y eficaz. Santiago 5, 16. ¿Sí? Dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Escucha bien lo que va siguiendo, ¿no? Para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hay que clamar. Sí, ante la presión de todas las cifras de los días, hay que clamar. Si algo tiene que hacer la iglesia hoy, de algo nos van a pedir cuentas, es por el clamor como pueblo de Dios, por la súplica en este momento. Porque en la súplica, ¿sabe qué ha mostrado la palabra? Y hay varios ejemplos ahí. Usted tiene a Moisés, tiene a Josué, tiene a Job, tiene a Nehemías y tiene uno que me encanta. Porque esa palabra, me dicho, para tatuaje. Elías, ahí mismo en Santiago, versículo 5, 17. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Amén por la palabra. Porque el que nos dijo que había que ser perfecto, que había que conocer para suplicar, para clamar, no había leído esta porción. Pero así como Moisés, como Josué, como Job, como Nehemías, como Elías, eran hombres con debilidades como las tuyas y las mías. ¿Sí? Con dudas, con temores, con sustos, con vacíos. Con fervor oró, llámese clamor. ¿Cómo oró Elías? Con fervor. Que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¡Wow! Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo sí he hecho oraciones con clamor, donde he visto inmediatamente la respuesta de Dios. He recibido testimonios de personas que dijeron, hay que ayunar, hay que orar. Y a la media hora el Señor, ¡tum! ¿Por qué? Porque hay que clamar. La única diferencia que hay entre estos hombres de la Biblia con debilidades como las nuestras es que ellos clamaron. ¿Y saben qué hizo Dios en la súplica y el clamor? Les entregó la llave del poder de Dios, del poder de la oración, que es poderosa, que es eficaz. La súplica hace que el Señor diga, está suplicando, hágale, mijo, tenga. La súplica hace que tú frenes y digas, con fervor, Señor. Cambia esta situación. Sigo orándote, Señor, y te clamo para que esto cambie. Sigo orándote para que la apertura sea a tu manera y no a la manera del hombre. Sigo orándote para que a mí no me gobierne el miedo y yo pueda ir adelante. Este hombre, ¿sí? Como muchos de la palabra de Dios, era un revolucionario. Pero ¿sabe dónde estaba la revolución de estos hombres? En la súplica y el clamor. Porque esa súplica y ese clamor, cuando Dios viene y entrega el poder de la oración en sus manos, porque la oración es poderosa, porque Él es poderoso, no porque usted ore. Pero cuando usted clama, haga de cuenta que es como ahora que están de moda otra vez los Power Rangers, que usted se junta con ellos. Se junta su clamor, el poder de Dios, el Espíritu Santo, y se vuelve algo poderoso. Es como un robot de sus gigantes. Y empieza a tener todas las cosas. Y cuando yo veía este pasaje de Elías, yo decía, ¿por qué Elías oró? Mire lo que sigue adelante. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías no estaba orando para él. Elías no estaba orando por clamor solo para él conseguir lo que quería. Elías estaba orando y clamando porque había un pueblo necesitado de justicia, de saciar el hambre. Y él no tenía más en el bolsillo. Y dijo, pero en mi papá sí. Y yo clamo y oro, Señor, bendice a esta gente por encima de un estado opresor. Eso es contracultural. Clamar y suplicar es contracultural, pero no es políticamente correcto. No se ve tan bonito salir a la protesta, a la calle, a clamar y a suplicar a su Dios, porque no es políticamente correcto, porque no es moda, porque no va con ninguna corriente, porque eso eran los discípulos. Cuando usted va a ver los discípulos,
conectaron con el segundo punto, la segunda característica. Primera, súplica y clamor. Segunda, intercesión. Cuando usted recibe el poder de Dios a través de la súplica y el clamor, usted tiene que entender que lo que Dios le está dando es poder para otros, para bendecir a otros. Porque si no, caemos en lo que cae la doctrina de la prosperidad, donde Dios dame, pero yo no doy nada. Y si usted rompe el círculo donde usted no entiende que Dios le da a usted es para bendecir a otros, ¿sí? Tarde que temprano lo va a aplastar todo lo que Dios le da. ¿Por qué? Porque Dios no va a parar, porque Él no se contradice. Y si Él le dijo a usted que lo iba a bendecir, Él lo va a bendecir. El problema de cómo circula esto es de su corazón, no de Dios. Y cuando usted suplica, cuando usted clama, usted intercede. Entonces usted se despoja. Entonces usted sale. ¿Y cómo anda siempre? Liviano. Porque hasta donde sé, y hace 8 días que estuve en un sepelio, todavía no empacan nada en los ataúdes. Nos vamos sin nada. Y la súplica, el clamor y ahora la intercesión nos mantienen alineados con el poder de Dios. Y cuando usted sabe que su oración va a ser respondida, usted empieza a interceder por otros. Su oración empieza a ser para que el Señor bendiga a otros. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Con esta clamadera por la gente, también hay que bendecirlo a Él. Entonces el Señor empieza a hacer el círculo. Y empieza a establecer su reino aquí, en su casa. Lo convierte usted en embajador de ese reino. Y en la intercesión usted empieza a clamar por su vecino, por su barrio, por su zona, por su ciudad. ¿Sí? Porque necesitamos entonces entender la petición y la intercesión dentro del clamor y la súplica. Esta semana hubo una noticia maluca en Cali, de la cual creo que hay un descontexto porque en esa zona de Cali siempre ha pasado, pero como todo lo volvemos noticia, entonces hacemos una tormenta de una tormenta que ya venía, aclaro. Entonces un hombre, un líder de la región, salió y dijo: esto no es cuestión de oraciones. Esto no es cuestión de andar orando. ¡Ay! Y yo estaba preparando esta prédica. No me pude aguantar. Perdónenme a los que vieron la respuesta, pero no me pude aguantar. Porque esto sí es cuestión de oraciones. Ese ejército, hace miles de años, defendía a su pueblo con una infantería delante, sin armas y en oración. Y es mi clamor hoy, por lo menos a Tierra Nueva, por lo que nos toca responder, que tenemos y estamos obligados a clamar por la seguridad de nuestra ciudad, de nuestros barrios. Dios le pedirá cuentas a usted por no haber orado por su vecino y por su barrio. Santiago 4:1, me devuelvo. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Cómo se luchan esas pasiones? En la súplica, en el clamor: Señor, no puedo. Y yo me arrodillaba ahora diciendo: Señor, ¿a dónde iré sin ti, papá? No soy capaz de administrar todo esto. ¿A dónde iré sin ti? Con mi dolor, con mi vacío. Cuando me señalan, cuando no me tienen en cuenta, ¿a dónde iré? La súplica, el clamor y la intercesión me empiezan a nivelar. ¿Sigo ahí? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Versículo 3, y aquí hago un énfasis. No tienen porque no, ¿qué? No piden. Miren, para mí era muy importante esta predicación porque complementa algo que he venido diciéndoles. Una cosa es que yo me ponga en la ubicación y sepa que por sí mismo yo no logro nada. ¿Sí? Otra cosa, que yo entienda que la oración tiene poder porque tengo un Dios todopoderoso. Pero yo no me puedo confundir, cuidado, con que yo no tengo que hacer nada. Con que yo no tengo que hacer porque si Dios ya sabe, pues ¿para qué le digo? No. Usted y yo necesitamos orar para que el poder de la oración se ponga en nuestras manos. Para suplicar, para clamar y ahora para interceder. Porque cuando yo empiezo a colocar sobre mi altar las peticiones de mi hermano, de mi esposa, de mis hijos, de mis consiervos, de mi familia, de mi iglesia, de mi barrio,
algo distinto va a pasar. Y no podemos dejar de clamar. Y creo que estamos en tiempos muy malos, muy difíciles. Sigo viendo gente angustiada. ¿Sabe por qué usted sigue con miedo? Porque no ha suplicado. En la súplica su miedo se va. Y es posible que usted no salga. Eso es respeto. Pero miedo, no. Usted no puede estar encerrado en su casa guardándose prudentemente y sentir miedo. No, no, no. Yo me quedo en mi casa, me cuido, soy responsable. Pastor, yo todavía no puedo salir, el Señor no me ha mostrado. Genial, pero aquí estoy con alegría, con súplica, con clamor y con intercesión en mi casa con mi familia. Pero todavía estamos preocupados, llevamos 4 meses preocupados porque no han abierto el aeropuerto. ¿En serio? ¿En serio tu súplica es un aeropuerto? Tu súplica deberían ser tus hermanos que se están perdiendo. Tu súplica debería ser la restauración de tu familia, de tu casa. Tu súplica es mucho más que lo que hay por fuera. Nuestras oraciones no pueden seguir enfocándose en pedir y no en dar. Y no en suplicar para que el Señor obre sobre la salud, sobre las finanzas, sobre los proyectos, sobre los sueños. Yo no te estoy diciendo, escúchame bien, que no pidas. No tienen porque no piden. Pide, pero enfoca lo que pides. Enfoca lo que estás pidiendo en el Espíritu Santo. Enfócalo en la palabra. Ora, ayuna. Estoy hablando de disciplinas espirituales. Involúcrelas. Esfuérzate por crecer, por madurar. Pero suplica al Señor, no quiero más esto. Me encanta cuando las parejas me dicen, pastor, estamos cansados, no nos aguantamos más esto. Yo le dije, bueno, entonces vengan para acá. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, una pareja que se ama, una pareja que quiere guerrear, batallar, suplica, Señor, no queremos más esto en nuestra casa, no quiero más esto en mi vida, yo no quiero más conservar este pecado. Súplica, clamor. Ay, Señor, ¿será que me quitas esto? ¡No! Señor, me lo quitas, no quiero más esto. Porque no te agrada, porque no está en el orden, porque no me alimenta, porque no me da nada. Ya, enfócame, Señor. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. ¿Para qué estás pidiendo? Dice uno de los catecismos de la iglesia antigua que una de las cosas que nosotros deberíamos preguntarnos cuando oramos es si eso que estamos pidiendo realmente le sirve a algo a Dios. Tus oraciones tendrían un filtro genial. Sí, porque Dios es bueno, Dios es Dios de amor. Dios es un Dios que quiere lo mejor para ti. Mira, Dios nos da los gusticos que nosotros queremos, ¿sí? Él tiene todo bajo control. Pero Dios quiere mucho más para ti. Qué caprichos, qué deseos. Pide bien, pide, pero pide teniendo en cuenta quién es tu Dios. Pide teniendo en cuenta que hay que clamar, que hay que suplicar, que hay cosas que necesitan más oración, que hay cosas en tu vida que para cambiar necesitan más intimidad. Dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Nos equivocamos entonces cuando centramos todas estas disciplinas, la oración, el ayuno, la meditación, en la búsqueda de nuestros caprichos y pasiones, de nuestros deseos. ¿En serio es Dios lo primero? Porque a veces tendemos a decirle a Dios cómo debe manejar el universo. Y ayer en mi hora de noticias, yo veía, y pues como estamos de regreso con la UEFA Champions League, entonces veía que ahora ya la pelea no era en la política, sino en el fútbol. Pero son los mismos. Son los mismos. Yo decía, Dios mío, no puede ser. No me quiero ni meter en la de religión. Pero con razón son temas tan controversiales. Porque fanáticos hay en todas partes. Radicales que claman y suplican, pocos. Pocos. Porque no veo a nadie ahí clamando y suplicando por otras cosas. Mi oración tiene poder cuando ayuda a otros, desde lo íntimo, desde afuera. Si nosotros clamáramos por lo que pasó con estos jóvenes
¿sí? ¿Qué pasó? Que no está tan cerca. Cuando está muy cerca, clamo más, ¿sí? Y me encanta el salmista ahí en ese Salmo, el 61, porque si usted va más adelante, el salmista está en una posición difícil y al final está clamando, Señor, suplicando, Señor, sálvame, restáurame. Y yo le voy a decir, yo no le estoy diciendo que suplicar y clamar esté relacionado con 3 horas intensas de oración sobre pepitas de maíz, no. Yo le estoy diciendo que la súplica y el clamor vienen de adentro, de la necesidad. ¿Usted por qué cree que la mayoría o muchas personas se convierten al Señor cuando todo ya está mal? Porque ahí es donde toca suplicar. Y en la súplica dice la palabra que el Señor escucha y está atento a su oración. Y la pregunta para ti es, ¿estás suplicando, clamando, intercediendo, haciendo tus peticiones por ello? Y ahí termino el último punto, la tercera característica. Y es que cuando yo entiendo lo primero, la súplica, cuando entiendo la petición y la intercesión, y paso a nuestra necesidad, ¿sí? Yo paso a conectar mi necesidad con la del mundo, ¿sí? Porque bastante necesidad que hay ahora, bastante, no solo material, no solo financiera, sino espiritual. Y por eso cuando escuchaba y leía a este señor, dejen de andar pendejeando orando, yo le decía, ay, Señor Jesús, dame paciencia, respiremos profundo, ¿sí? Porque si algo necesita este pueblo es oración y clamor. Si estos gobernantes pudieran entender el rol de la iglesia, el rol de Dios, el papel, temerían y podrían ver la mano de Dios sobre una nación. Pero ellos no lo van a entender, usted y yo sí. Hagamos lo que nos corresponde como iglesia, hagamos lo que nos corresponde como hijos de Dios, supliquemos, clamemos y empecemos a involucrar en nuestra súplica las necesidades que vienen a mí y tienen que tener conexión con el mundo. Porque si no, usted se va a quedar como un monje encerrado, clamando y orando. Y voy a decirle algo, la oración trae paz interior, ¿sí? Confundida en muchas facetas de la nueva era y de otras cosas. Pero la oración, la súplica, usted cuando suplica, yo le voy a decir, siempre va a hallar paz. Al final, usted no entiende cómo, pero usted dice, no he solucionado nada, pero tengo paz. La súplica produce paz. Pero quedarse viviendo solo una paz interna contradice el principio fundamental, el primer mandamiento con el que el Señor nos llamó. Dice la palabra ahí en Deuteronomio que el Señor nos llama a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Y después más adelante dice que el segundo mandamiento se parece al primero, ¿sí? Y el segundo mandamiento involucra el tercero. Escúcheme bien esto. Cuando usted clama a Dios, porque sabe que Él es soberano, ¿sí? Atributos, como predicaba mi esposa hace 8 días, atributos que no cambian. Cuando sus oraciones empiezan a entender los atributos de Dios, su oración cambia. Entonces usted suplica porque sabe que tiene un Dios poderoso. Y ese Dios poderoso baja y le entrega la llave a usted de la oración para que usted con poder interceda por su nación, por su ciudad, por sus gobernantes, por su familia, por su iglesia, por sus pastores. Para que nos mantengamos donde Dios nos pide. El segundo mandamiento entonces se parece al primero. Ama a tu prójimo. Piensa en este fundamento bíblico. Piensa en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y piensa en estos 3 puntos que yo le estoy diciendo de la oración de súplica. ¿Sí? ¿Dónde entra esto? Cuando yo suplico, clamo a un Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo lo que soy. Pero cuando amo al prójimo, escuche bien esto, amo al prójimo como a mí mismo, bajo mi necesidad, se la entrego a Dios, me pongo de rodillas y le digo, Señor, yo quiero que obres en la vida de mi familia.
Oro por mi esposo porque yo no voy a cambiar lo que tú necesitas que él cambie. Y enséñame, te suplico hoy que me enseñes a cambiar lo que yo necesito y yo no puedo cambiar en él. ¿Me está entendiendo? Amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Entonces mi oración, mi clamor, la súplica, ¿sí?, se convierte en intercesión, en la necesidad, en involucrar mi necesidad con la necesidad de otros. ¿Qué pasaría si no solo oráramos como iglesia cuando estamos en problemas? ¿Qué pasaría si la iglesia de Cristo se uniera permanentemente a orar y clamar? Estoy seguro que esta nación sería transformada, con una identidad propia, no prestada. Ni la que nos colocaron hace 500 años, ni la que nos intentamos colocar hoy a través de las redes sociales, sino con una identidad de reino, con una cultura propia, no prestada, con una cultura de conquista y no de ser conquistada, con una cultura que respeta, que honra. Cuando yo entiendo este principio, dice ahí en Santiago 4:17, escúcheme bien, estoy adelante y atrás de Santiago. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Voy a decirlo en la versión Tierra Nueva, ¿sí? No estoy añadiendo a la Biblia para que no me vayan a acusar de apostasía. Escúcheme bien. Así que comete pecado todo aquel que sabiendo que hay que clamar al Señor, no clama por usted, por su nación y por su hermano. La iglesia necesita clamar. Dios puede moverlo con un dedo, pero cuando Él ve a sus hijos, Él entrega la llave. Elías, un hombre con debilidades como tú y como yo, clamó y el Señor le entregó la llave de su poder. Josué, dice la palabra, que no se vio una oración de ese tipo, que no se vio cómo Dios cedía tanto su poder a un hombre como a Josué, que detuvo un día. Creo que nos falta orar de otra manera, porque yo sigo creyendo que este Jesús puede hacer unas cosas diferentes. Y dice él, le decía a sus discípulos, que nosotros haríamos cosas más grandes que ellos. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los discípulos? Yo se la voy a decir hoy. La súplica, el clamor, la intercesión. Porque lo que hacía que los discípulos fueran contracultura a la opresión que tenían en ese momento, no hay nada distinto entre los discípulos y nosotros. Porque reyes y gobernantes opresores siempre han habido y habrán. Pero la diferencia la hacemos nosotros como pueblo cuando entendemos la oración hacia afuera, en la súplica, en el clamor, en la intención de la petición, en la intercesión y en que nuestras necesidades puestas a la luz de ese gran mandamiento sean colocadas afuera y extendidas para que otros vean la mano de Dios. Pero eso requiere y necesita que tú te enfoques, que tú entiendas que tu área espiritual debe estar conectada. Para hacer una diferencia, como lo hicieron los discípulos, la oración, la súplica, nos va a dar las herramientas a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la congregación, a través de la alabanza. Todas las disciplinas puestas en marcha. Pero la sistemática a veces nos ha robado la oportunidad de vivirlas de esa manera. Y tal vez un día de pronto iniciemos el servicio y saludamos al final. ¿Por qué? Porque la sistemática a veces, algunos de nosotros, nos quita la oportunidad de ver el poder de Dios. Elías y los discípulos rompían la sistemática, por eso eran perseguidos. La oración, dice un gran escritor, la oración ha sido llamada la rebelión contra el status quo de la maldad del mundo. Por eso cuando alguien ora, la gente se molesta, el diablo se molesta, el ateo se molesta. Por eso cuando alguien menciona el nombre de Cristo, alguien se molesta, porque rompe con el status quo de la maldad que este mundo tiene y sobre la cual el Señor nos ha llamado hoy a suplicar. Tú tienes un propósito, tienes un llamado de clamor. Y yo te quiero decir hoy, yo no sé en qué circunstancia estés, yo no sé en qué situación estés, pero lo que sí sé es que el Señor te está llamando a suplicar
para entregarte de su poder y que esa situación cambie. Él tiene todo el poder. Y cierro ahí en Efesios 6, que es el texto con el que hemos trabajado toda esta área espiritual, que lo dice conforme deberían ser todas las predicaciones. Por último, ahora sí, Efesios 6:10. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Este es el principio de la guerra espiritual. Poner enfrente al comandante y jefe. Lo que estos monjes cristianos hacían al lado de su ejército era exactamente lo que Pablo aquí decía. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Cómo? En la súplica, en el clamor, en la intercesión, en la necesidad de mi hermano, en la necesidad de mi gente, de la que está al lado. Iglesia, nunca hemos parado, la iglesia nunca se ha detenido. Y no importa si algunos no van a alcanzar a venir, yo te pido a ti, que todavía no puedes venir por la edad, porque eres un joven, porque tienes una condición de salud. No importa si no vienes, sigue siendo la iglesia, pero necesitamos clamar. Necesito que te convenzas, hoy quiero convencerte, es una exhortación como pastor. Por favor, no te quedes dormido. Fortalécete en el gran poder del Señor. Dice ahí el versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones. ¿Y qué? Y súplica, y ruegos, y clamor. Hay un momento para que tú hagas una oración íntima, hay un momento para que tú sencillamente te sientes y te tomes el café. Pero Dios también necesita que a veces te desacomodes y te postres a orar y supliques. Y le digas, Señor, y no me levanto sin una respuesta. Abre la palabra de Dios. Involucra las disciplinas. Pero levántate. Has sido bendecido. Muchos de los que estamos acá hemos sido bendecidos con las respuestas del Señor. Pero Él solo nos está recordando hoy que supliquemos, porque Él, su poder, nos da esa fortaleza. Su poder en la súplica nos va a fortalecer, nos va a equipar, nos va a armar para ir a la batalla. Y para que en un pueblo oprimido, frustrado, su iglesia sea contracultura a lo que todo el mundo está haciendo. A que podamos sencillamente mantenernos alertas. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración. Escucha bien esto. Por todos los santos. La súplica tiene tu petición, la petición de tu corazón, tu necesidad. Él la va a suplir. Dice la palabra que Él lo suple tu necesidad. Pero la súplica, el clamor, también tiene la necesidad de mi hermano, su futuro, sus sueños, su propósito en Cristo, lo que Dios lo trajo a hacer. Y quiero que tú ahí donde estás hagas esta oración conmigo y le digas ahí a tu Dios: Padre, yo te pido perdón por mi tibieza. Yo te pido perdón cuando, pudiendo suplicarte, clamarte, pedirte e interceder mucho más por lo que has colocado a mi alrededor, no me he mantenido alerta. Y especialmente, yo hoy te pido que mi área espiritual sea ordenada conforme a tu súplica. Hoy creo, como el salmista lo declara en el Salmo 138:3, y esto es una promesa para ti que estás haciendo esta oración detrás de esta pantalla o aquí en este lugar. Y yo quiero que tú recibas esto en tu corazón y lo declares con tu boca. Dice: el día que invoqué, me respondiste.
Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Padre, fortalece al cansado, Dios. Yo te suplico hoy, Señor. Padre, te clamamos, Dios de los cielos, por nuestra nación, por nuestra ciudad. Te clamamos por nuestra iglesia. Te clamo por cada uno de los matrimonios acá representados, Dios. Y yo te clamo, Señor, obra en tu voluntad sobre este pueblo. Obra en tu voluntad sobre estos hombres. Fortalécelos hoy, Señor, en su alma, papá. Llévanos a clamar, Señor. Padre, que cada semana, cada día, los minutos que destinemos a clamarte, Señor, nos alimenten, Señor, y podamos dar testimonio de que tú estás con nosotros. Padre, yo levanto, Señor, hoy te suplico por todos tus hijos que están confundidos y enredados en el orgullo, Señor, preguntándote a ti el por qué. Y yo levanto tus brazos y te pido, Señor, levántalo ahí a tu siervo, a tu hijo, a tu hija, Señor. Padre, que te glorifique, que ya no haya más preguntas y que ya no se pierda más tiempo, papá. Padre, hoy te suplico, Dios, guarda esta nación, guarda nuestra tierra. Dios, tu palabra dice que si este pueblo se arrodilla y te clama, te suplica, tu poder, Señor, el poder de tu Santo Espíritu nos fortalecerá y nos hará firmes, fuertes y estables, Señor. Llena cada hogar de tu súplica, llena cada hogar, Dios de los cielos, en la batalla, Padre precioso. Y que oremos, amado Rey, en el Espíritu en todo momento, papá. Gracias, Dios de los cielos, te amamos, Padre precioso, te bendecimos y estamos seguros de que todo lo que estamos moviendo en este lugar es para clamarte a ti, tu manifestación, tu presencia en estos tiempos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.